En Caracol Radio y Radioactiva es hora de hablar de Deporte Universal. Hola, bienvenidos a esto que es Deporte Universal en Caracol Radio y Radioactiva. Soy Juan Camilo Ortiz, los estoy, invitando a que nos acompañen esta hora del jueves 11 de septiembre para hablar de lo que más amamos, que es el deporte universal. Hoy, teniendo como foco central lo que está pasando en la NBA, sí, temporada baja, estamos ahí con todo lo que es la pretemporada y haciendo algunos conteos o listas más bien de jugadores y cosas que podríamos tener nuestra atención para la próxima temporada, que ya estamos a mes y medio de que inicie, ¿no? En octubre, a finales de octubre estará empezando entonces la nueva temporada de la NBA. Hoy vamos a hablar de los 10 jugadores de segundo año, o sea, si son de segundo año quiere decir que el año pasado eran novatos, ¿no? Eran rookies, y que entran a su segundo año en la NBA, y cuáles de esos novatos que entran, vamos a hablar de 10 que podrían de pronto despuntar y mostrar muchas cosas interesantes para sus equipos en esta nueva temporada. Vamos a hablar de esos 10, obviamente la información de las grandes ligas, del Eurobasket, que Luka Doncic sigue en modo bestia. Tenemos información de la NFL, que hoy se ha jugado también ya el primer juego de la semana 2. Mañana tendremos toda la información de ese partido y una previa de lo que va a ser el fin de semana. También tenemos noticias de los eSports, de la Fórmula 1 y mucho más. Así que para eso tengo un equipo de amigos poderoso que les encanta y aman el deporte universal, como Luis Carlos Guerrero. ¿Qué pasa, Luisca? Querido Juanca, buenas noches para usted, para nuestro querido Quillero, que ya en un ratito saludaremos, y sobre todo a la gente que nos escucha y se conecta con Deporte Universal. Pues en modo bestia Doncic, pero no Eslovenia, porque lastimosamente, bien por Alemania, que avanzó de ronda. No das. Le ganó, no pudo Doncic solo. ¿Sacaron a Doncic? Sacaron a Doncic, imagínate tú. Alemania 99, Eslovenia 91. Partidazo el que se vivió ayer, y por eso ya tenemos semifinales que se van a estar jugando mañana. En un ratito le contaré entre qué selecciones, pero la verdad es que de Doncic nada por reclamar. Sí, obviamente quisiéramos que él hubiera podido solo, pero también dependió de su equipo. Lo que sí logró fue pasar por encima de puntos, verse en un buen estado físico de cara a lo que se viene obviamente con la NBA. Y claro, hay noticias que le traigo del tenis, sobre todo que tienen que ver con Novak Djokovic, que en un ratito le iré contando. Perfecto. Y también tenemos a nuestro querido Miguel Prieto. ¿Qué pasa, Miguel? Hola, Juanca. Hola, Luisca. A todos los que nos ven, todos los que nos oyen, bienvenidos a Deporte Universal. Hoy con cositas de las grandes ligas, porque estamos en la recta final. Anda, mani. Vamos a hablar de la pelota caliente, man. Ok. Hablar de la pelota caliente. ¿De la pelota caliente? Y porque estamos en la recta final de la temporada regular, ya se están empezando a definir los clasificados a playoffs. Ayer, buenos partidos tuvimos. Y le traigo algo de eSports. Ustedes me dicen que a Miguel no le gustan los videojuegos. Me pusieron matrícula condicional, pero tiene que empezar a consumir videojuegos. Entonces le traigo cositas de eSports por ahí también. Bueno, perfecto. Ahí está Miguel, que se va a meter en el mundo de los eSports. Me sirve y me gusta. Hoy, entonces, con el tema de la NBA y la pregunta para ustedes, para los que son fanáticos de la NBA y siguieron la temporada anterior, para que nos escriban en el chat de YouTube de Caracol Radio, en el chat de YouTube de Radioactiva, en el estreno de este episodio, y también los que ven esto en la mañana del viernes, en los comentarios, que nos digan para ustedes cuál fue el mejor novato la temporada pasada, cuál fue el que más les gustó, por qué ayudó a su equipo, resaltó, lo que sea. ¿Cuál fue el mejor novato para ustedes? Hay uno que fue el oficial, que ahorita hablaremos de eso, pero ¿cuál fue para ustedes, más allá de que sea o no el oficial, el que ganó el premio pues de Rookie del Año, cuál fue el mejor? Así que le voy a preguntar primero a Miguel Prieto. Miguel, ¿cuál fue para usted el mejor novato de la temporada pasada? Pues el que se llevó el premio fue de San Antonio Spurs, Stephon Castle, pero digamos que dejándolo a él de lado, me gustó lo que pasó con Zachary Richardson de los Halcones de Atlanta. Me pareció que hizo una buena primera temporada con un equipo que estuvo peleando por un cupo en playoffs, al final no se le dio, terminó afuera en el play-in,
pero me parece que hizo un buen trabajo en su primer año. Vamos a ver cómo evoluciona. Estaba en la pelea entre los nominados a ser novato del año. De Zachary. acuerdo. ¿Cuál es el suyo, Luis El K? mismo. ¿Zachary Risacher también? Sí. Bueno. Estamos de acuerdo. Yo me voy a quedar con Matas Buzelis. Al final, También. en la recta final de la temporada pasada con los Bulls de Chicago, en ese cabeza a cabeza que estaban ahí tratando de meterse en la postemporada, cuando Josh Giddey sacó sus mejores armas para llevar a esos Bulls de Chicago a estar a puertas de los playoffs. Uno de los jugadores que sacó la cara y que levantó la mano y dijo estoy listo para ayudarle al equipo fue Matas Buzelis, y tuvo partidos muy interesantes. Entonces, para mí fue este jugador de los Chicago Bulls. Sí, a ver, lo de Stephon, pues obviamente fue superior a todos los demás. Se me olvida en este momento el nombre del de Filadelfia. Del novato de Filadelfia, sí, Jared McCain. Ajá. Ush, Jared McCain. ese fue otro terrible. También McCain también estuvo Terrible, muy bueno. sobre todo con el porcentaje de los triples. De hecho, según el ranking que han armado en distintos medios, fue más bien el novato más impactante, Ok. Jared McCain. Sí, y era otro de los que también estuvo en la discusión de novato del año. Bueno, ustedes respóndanos ahí en nuestro chat de YouTube cuál es para ustedes el mejor novato de la temporada pasada, y vamos a hablarles de los que ya dejaron de ser novatos, como los que acabamos de mencionar, que entran a su segundo año, o como se dice en Estados Unidos, los sophomore, ¿no? Ese es el segundo año como profesional en la NBA. Hablaremos, de lo que creemos podrían dar y mostrar para esta temporada, para, oxigenar un poquito nuestros temas. Siempre hablamos de NFL, Grandes Ligas, y hoy le damos un poquito a la NBA, porque mañana tenemos previo del Gran Premio de Imola, de San Marino, en el Mundial de Motociclismo, con David Alonso, que llega a una oportunidad más de seguir avanzando y, por qué no, seguir ganando en la Moto 2. Hoy NBA, y esto es Deporte Universal en Caracol Radio Radioactiva. Bienvenidos. Deporte Universal, el espacio donde mi hijo se sienta a conversar conmigo. Avanza el Deporte Universal en Caracol Radio y Radioactiva. Es hora de hablar de estos 10 jugadores que entran a su segundo año en la NBA, en la Liga de Baloncesto de los Estados Unidos, y vamos a ver por qué estos 10 son los que deberíamos seguirles el paso o el rastro en esta próxima temporada, porque podrían dejar muy buenas noticias para sus equipos y los fanáticos de sus equipos. Pero antes, hay que preguntarnos, como siempre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ayer? Hoy en el Eurobásquet, querido Luis Carlos Guerrero. Le contaba hace un ratito que el mejor equipo le ganó al mejor jugador. Nada que hacer, porque Alemania no tendrá estrella, pues, como Luka Doncic, pero sí sigue siendo el mejor equipo por algo. Son los campeones del mundo. Pues se enfrentaron a Eslovenia en un partido que terminó a favor de los alemanes 99-91. Por supuesto, con la noticia de un Luka Doncic que logró 39 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias. Era impresionante cómo se sentía, obviamente, cuando estaba y cuando no Doncic en la cancha. De hecho, lo sufrió demasiado. Cada vez que tenía que descansar lo sufría como si fuera un entrenador más. Y al final, pues obviamente quien sí sacó todo adelante fue Alemania. Sí. Doncic también se vio impreciso en algún momento, en algunos triples que intentó, en algunos lanzamientos, pero también llevó al equipo al hombro. Canastas que él sacaba de cualquier lugar, asistencias que lograba desde cualquier lugar, pero lo cierto es que entonces ya tenemos semifinales mañana. Ok, pero espere, porque ¿Qué pasó? Quiero hablar un poquito de si efectivamente son muy buenos números los de Luka Doncic, pero también obviamente ya en este juego se vio la frustración Claro. del remar solo. De equipo. Hay varios videos incluso de él regañando a los compañeros porque durante varios pasajes en este juego y en otros anteriores, cuando las cosas no empezaban a salir bien para Eslovenia, se empezaban a pelear entre ellos. Se veían comodísimos. Exacto, y Luka los regañaba como, hermano, el rival está allá al frente, aquí entre nosotros no tenemos por qué estar peleando, vamos a trabajar, unámonos. Pero me gustó mucho el liderazgo de Luka con la selección de Eslovenia, que ese liderazgo es algo que se necesita, empiece también a ejercer en los Lakers. Y que entraba, por ejemplo, y en apenas 2 minutos ya lograba de todo. Subía el balón, penetraba, encestaba, fallaba triple, pero ganaba de nuevo el balón para recuperar los puntos. O sea, el tipo estaba aquí, allá, aquí, de acuerdo. allá. Y Alemania tenía jugadores en NBA también, o sea, no nivel Luka, efectivamente,
pero sí es una selección que está mucho más completa, ¿no? Está Franz Wagner, que hizo un Crack, excelente el trabajo. mejor del equipo. El mejor, y pues un veterano NBA que ya conocemos muy bien, que es Dennis Schroeder, ¿no? Que también tuvo muy buenos números. Wagner, 23 puntos, tuvo 7 rebotes, 4 asistencias. Y Schroeder, que tuvo 20 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias. Y al final, pues no fue paliza, realmente. No, fue un partidazo. Estuvo apretado, 99-91 está bien. Bueno, Creo que solamente fue en el primer cuarto cuando Eslovenia se intentaba escapar un poco, pero venían los fallos, la presión alta, cómo defendían los alemanes. Sí. Impresionante cómo corrían a incomodar cuando muy Eslovenia físico trataba el de juego de recuperar. ellos. Muy físico. Muy NBA, Muy NBA. en las últimas temporadas. Hay unos jugadores que yo decía, ¿y estos por qué no están en la NBA? O sea, yo ayer veía un par que decía, yo fuera cualquiera de los que estamos buscando jugadores. Ya hay varios equipos de NBA que han estado muy pendientes de la Eurobasket. Del Eurobasket. Y hay varios, por ejemplo, de Israel, hay 2 que ya están a puertas de llegar a algún equipo NBA, están en negociaciones. Con razón. Ayer se El nivel ha estado alto. Muy alto. En el Eurobasket. Ya tenemos las semifinales. A ver. Mañana a las 9 de la mañana, Alemania contra Finlandia. Ok. La sorpresa de Finlandia que pasó por encima de Georgia lejos. Sí, me dijeron ayer que no se dice Georgia, sino Georgia. ¿Ah, Me sí? dijeron, sí, yo no sabía. Claro, porque Qué difícil es todo Georgia con es el Georgia. estado. exacto, porque estamos hablando mucho como Estados Unidos. Georgia. Pero Atlanta, Georgia. Exacto, pero no es Estados Qué Unidos. difícil es todo con Georgia. Es Georgia. Porque vaya usted y diga un apellido de los jugadores de cualquier disciplina. A ver, voy a mirar. No, es que me acuerdo solamente de fútbol de Kvaratskhelia. Kvaratskhelia y ya me da dolor de léxico. ¿Cómo es? Georgia. No, pero la Kvaratskhelia. No, Digo, Georgia. Georgia. hermano. Kvaratskhelia, pero ese es jugador de fútbol. Kvaratskhelia. Déjeme buscar. Que es Kvicha, o sea, se escribe K, B pequeña, I, C, H, A, Kvicha. Ajá. Y luego K, V pequeña, A, Kvaratskhelia. No, Uy, sí, está duro. ¿Eh? Sandro Mamukelash. Imagínate. Sandro Mamukelash. Sandro Mamukelashvili. 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 Exacto. Exacto. Tornique Schengelia. No, es que esto es un total lío. difícil. Kamar Baldwin. Y ahora que me digan, no, que Goga no es Georgia, Bitadze. es Georgia. Bueno, va. Goga Bitadze. ¿Ve? Duda Sanadze. Rati Andonikashvili. Beka Difícil. Burhanadze. Giorgi Shermadini. Ese Shermadini es bueno. Ok. Jajaver Jincharatze. No, ¿sí ve? Eso es como para, compañero, su alineación. Sí. Giorgi Ochkitze. No, Wow. muy difícil, para que usted vea, es que siempre le traemos datitos. Pues mañana a 9 de la mañana, bueno, Georgia se quedó en el camino, era un dato extra. Pero mañana a 9 de la mañana, primera semifinal del ¿Por qué estamos Eurobasket. hablando de Georgia? Porque cayeron contra Finlandia, Ah. que van a enfrentarse a Alemania. O sea, me aprendí los nombres de estos Pa' manes nada, para nada. pa' nada. Ok. O sea, no me va a servir nada Nada. decir Georgi Ochkitze. Para que sepa que si le dicen Georgia, ya sabe que hay que estudiar las alineaciones. Ok. 9 de la mañana, Alemania-Finlandia, y a la 1 de la tarde, Grecia-Turquía. Ok. Ya para definir entonces quiénes van a jugar el domingo, tanto el tercer lugar como la final. El básquet turco es muy bueno. Muy bueno. Y hay gente muy importante también. Pues que vienen podría también de llegar. apalear a Polonia, le ganaron 91-77 en los cuartos de final, han mostrado buenos jugadores, han tenido buenas cosas. Bueno. Turquía también sacó a Suecia, es que vienen sin creer en nadie. El mejor partido que les de hecho sacaron a Serbia, Ujú. a nuestro amigo. A Nicola. A Nicola, no quiero hacer Que nada Nicola que tenga dijo, que ver bueno, con Basket Jokic. Por lo menos ya me voy a seguir mirando a mis caballos. Pues ahí tienen entonces, mañana semifinales del Eurobasket y este fin de semana ambos partidos el domingo, tercer y final. Bueno, mañana 9 de la mañana Y 1 de la tarde. y 1 de la tarde. Ok, listo. Eso por el lado del Eurobasket que está llegando ya a la recta final. Y también preguntémonos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ayer, Miguel Prieto, en las Grandes Ligas? Ayer en nuestro especial de Grandes Ligas lo mencionamos por encima, no hizo parte del ranking de poder que hicimos, pero lo mencionamos por encima a los Texas Rangers. A los Rangers de Texas, 6-3 sobre los Cerveceros de Milwaukee. ¿Ganar los Texas? Barrieron en la serie. Las 3 victorias para los Ish. Rangers sobre el mejor equipo de la temporada. de las Oiga, Grandes Donovan Ligas. cayó parado. Sí. Cayó de pie. Cayó parado. Cayó de pie. Ojalá tenga... Un equipo poderoso porque, a ver, los Texas, y no es de ahora, llevan ya con esto, serían como 2 semanas y media repuntando. Y están en la pelea por un lugar entre los comodines de su liga. Las Medias Rojas de Boston tropezaron contra los Atléticos. Ayer titulábamos, los Red Sox se quedaron sin gasolina y siguen demostrándolo.
pero tampoco ganaron los Yankees, que perdieron 11-1 ¿Qué? contra los Tigres de Detroit. Los Tigres los apalearon ayer. La verdad, los Tigres es un equipo que sigue siendo muy fuerte, que fue muy fuerte toda la primera parte de la temporada, luego un bachecito y otra vez en septiembre están acelerando para entrar con toda a esa postemporada. Siguen entonces los Yankees lejos no, siguen a la misma distancia de los Toronto Blue Jays. Porque los Blue Jays también perdieron, los Exacto. tres. Esa batalla Ellos triple por la división. aprovecha, sí. También perdieron los Blue Jays en casa ante los Astros de Houston 3-2. Pero oiga, qué paliza 11-1 a los Yankees. A los Yankees. Y los Rockies de nuestro amigo Luisca, ¡Vamos! blanqueados, 9-0 por ¡Vamos! los Dodgers. Eso. En la de ellos. Eso sí es lo de los Rockies. Los Dodgers 9-0. Dodgers que está tratando de acercarse a la punta. Recordemos que en la Nacional, bueno, primero en la división de ellos sí están liderando, pero en general en la Liga Nacional tienen por encima a los Cachorros de Chicago, tienen a los Phillies de Filadelfia y creo que tenían incluso a los Padres, no. A los Cachorros. A los cachorros. Ah, bueno, y los cerveceros. Y los cerveceros. Ajá. Sí, que los cerveceros sí están lejos. Pero por lo menos tratar de acercarse al segundo puesto que sería Phillies de Filadelfia. Y no, la verdad está todavía complicado para los Dodgers llegar hasta allá. Pero bueno, esta victoria los acerca. Y perdieron los Padres, entonces ya son 3 juegos de ventaja en la división oeste de la Liga Nacional. Ya pareciera que esa división va a quedar para los Dodgers. A ver, es que ese equipo estaba muy bien armado. Ese equipo, de por sí, pues con ese equipo quedaron campeones de la Serie Mundial la temporada pasada. Pero no se quedaron quietos en la temporada baja y reforzaron y hicieron movimientos pensando en sostener el éxito, que yo pensé que por esos movimientos iban a ser mucho más dominantes esta temporada. No lo han sido como yo esperaba, pero en la división la van a ganar. Eso sí, no hay que ponerlo en duda. Y los Phillies de Filadelfia le ganaron a los Mets, ya son 10 juegos de ventaja sobre el equipo de Nueva York en la lucha por el título divisional, eso ya está listo también. Sí, no, y los Mets, ojito, si no se ponen las pilas, están fuera. con la palabra favorita de Luisca, están chilingueando para quedar ahí adiós y no llegar a la postemporada. 11-3 perdieron ayer. ¿Qué es chilingueando? Como queda colgando. Sí, digamos Como que está sí. colgando ahí. Ya que digo que es la mía favorita. Que queda como cogidito ahí, como, Ya, pues cualquier como cosa, ahí pues. agarradito, pero una brisna lo tumba. Entonces, bueno, ok, listo. Eso por el lado de los Mets. ¿Qué más? Eso fue lo que pasó ayer, lo más interesante en las grandes ligas que tuvimos ayer. Perfecto, eso en el béisbol de los Estados Unidos. Y ahora sí, entremos a hablar de nuestro tema del día. Hoy queremos hacer tal vez un seguimiento, ¿sí? Y contarles un poco de esos jugadores que fueron novatos la temporada pasada en la NBA y que ingresan a su segundo año o el año de sophomore. Queremos ponerle la lupa a 10 de todos esos novatos que para nosotros y para la NBA, porque es un artículo que sacó la NBA, podrían dar ese salto de calidad la siguiente temporada. Esto es dejando aparte al ganador del novato del año la temporada pasada, que es Stephen Castle, que es un jugador que ya hace parte de la nómina principal, no digo titular todavía, pero sí de la nómina principal de los Spurs de San Antonio, y que tiene con Víctor Wembanyama 2 jugadores jóvenes que estos, ojo, porque los Spurs han hecho un trabajo muy, muy concienzudo y muy inteligente de drafteo de jugadores que les va a traer otra vez, yo creo que una época que podría ser del mismo nivel de la de Tim Duncan, Manu Ginobili y Tony Parker. Otra vez un dominio de esos, porque los jugadores que han llegado han sido muy importantes desde el get-go, desde el inicio. O sea, cuando arrancan, ya arrancan con toda y lo hizo Víctor Wembanyama y ahora lo hizo Stephen Castle la temporada pasada. Stephen Castle lideró todos los puntos de los novatos, fue el que más puntos anotó de todos los novatos. Fue el jugador que más anotó desde el fuera del área, ¿no? de anotaciones de 3 puntos de todos los novatos. También el que más anotó faltas, o sea, los tiros libres de falta, todos los anotó él. Fue el líder en eso. Fue el líder en robos de pelota entre los novatos. Y fue el segundo en minutos totales y cuarto en asistencias por juego. Los números de Stephen Castle al final fueron como, no había como discutir qué fue el mejor y por eso se llevó el premio. Aparte de Stephen Castle, tenemos unos jugadores que queremos ponerle el ojo encima. Uno de ellos es Zachary Risacher, que ya lo mencionaban ustedes dos, jugador
de los Halcones de Atlanta, que en sus números estuvieron muy interesantes: 12.6 puntos por juego, 3.6 rebotes por partido y 1.2 asistencia por juego. Este jugador fue importante en los Halcones, Miguel. Y fue importante y el equipo se quedó a nada de jugar playoffs. Estuvo porque quedó octavo en su conferencia, entonces pasó al play-in, pierde con Orlando Magic y pierde la segunda oportunidad con Miami Heat en overtime. Sí. Entonces le faltó un poquito más para que pudiera explotar y mostrar todas esas habilidades que mostró durante la temporada regular, también en playoffs. Claro, y fue importante que los Halcones de Atlanta le dieran el tiempo, porque ahorita se van a dar cuenta cuando hablemos del resto, que hay unos jugadores que uno mira los números y es como, uy, pero eso está muy bajito. Claro, lo que pasa es que no tuvieron el tiempo que le dieron a Zachary Risacher. Él estuvo 73 partidos en cancha con los Halcones de Atlanta. Halcones creyeron realmente en su draft. Recuerden que lo draftearon en la primera posición la temporada pasada, fue la elección número 1, así como hemos hablado del draft número 1 de esta temporada, Cooper Flack, que llegó a los Mavericks de Dallas, que hemos dicho que es la locura y que este muchacho puede ser increíble. Pues bueno, en la temporada pasada el Cooper Flack era él, era Zachary Risacher. Fue elegido número 1 del draft por los Halcones de Atlanta. Es un jugador que puede hacer cosas interesantes, Luisca. Claro, si le dan lo que, mejor dicho, creo que que es necesario lo arropen, ¿sí sabe? El protegerlo, el soltarlo por donde más cómodo se sienta en la cancha, pero sí, para mí la palabra es arroparlo. Si está bien protegido, Claro. Vea, entre febrero y marzo del año pasado era el mejor rookie o el mejor novato del este, con los mejores números. Estaba haciendo en esa época 14 puntos por juego. Estaba completando el 50% de sus lanzamientos en general, incluyendo un 40% en lanzamientos de 3 puntos y 72.6% de tiros completados o anotados desde la línea. Entonces los números de él fueron importantes en esa época. Solamente 9 jugadores estaban haciendo esos mismos puntos durante ese tiempo de duración de la temporada. O sea, es un jugador que para los Halcones de Atlanta empezar a rodear a Trae Young y acompañarlo como jugadores puede ser importante. Vea, le arman un perfil donde dicen que lo que tiene es la versatilidad al defender, que es buen tirador en movimiento y que es un excelente cortador. Debilidades, aún no genera ofensiva propia. Desde él no parte la ofensiva, es decir, no, él simplemente es transición, más no el que... No es un playmaker. Exactamente. Pero dicen que, como bien hablaba Juanca, el complemento ideal para Trae Young, porque le puede ser la clave como defensa en el perímetro. Ahí está. Perfecto. Entonces, ese es uno de los que... esto no es una lista del 1 al 10. No hay orden. No hay orden. Acá estamos... No es como LeBron James acá, perdón. Como Shaquille O'Neal con LeBron James, que lo debe de 10 en ese listado de los Lakers. No es un listado. O sea, no es con no hay número, orden. No hay orden. Simplemente son 10 jugadores a los que les vamos a poner la lupa para la próxima temporada, para que cuando empiece la temporada ustedes se acuerden, en Deportes Universal hablaron de este jugador. Me dijeron antes. Vean ustedes si ese jugador puede funcionar o no. El otro jugador es de su equipo, Luisca. Reed Sheppard. Yes. Fue drafteado fue la tercera selección del draft de la primera ronda de la temporada pasada por los Rockets de Houston. Reed Sheppard no tuvo el tiempo en cancha que le dieron, por ejemplo, a Risacher en el Halcones de Atlanta. Pasó lo contrario. Exacto, fue todo lo contrario. Los números de él, por eso los van a escuchar bien bajitos. 4.4 puntos por juego, 1.5 rebotes por juego y 1.4 asistencias por juego. Pero Reed Sheppard, cuando aparece, puede generar cosas interesantes, Miguel. Lo que hizo el equipo fue priorizar la defensa, en lugar de darle más protagonismo al rol de Sheppard. Entonces, ahí está ese debate. Poner a una futura estrella a que brille o priorizar la defensa en este caso. Claro. Eso pasó cuando los Rockets empezaron a ver que estaban cayendo en su récord de victorias y derrotas. Estaban con una marca de 52-30 en el oeste, y esto los empezó a generar, como dice muy bien Miguel, que el equipo empezara a inclinarse hacia jugadores más defensivos de lo que podía hacer Reed Sheppard, y le recortaron inevitablemente tiempo de juego. Pero es un jugador que puede aportarle a los Rockets, Luisca. Claro, además que... es muy excesivamente joven, o sea, 20 añitos, el mismo perfil que le decía ahora, inteligente, la inteligencia para leer las jugadas, manos muy rápidas,
y tiene un gran IQ ofensivo. Debilidades, el tamaño, Sí. porque pues comparado con lo que tiene que enfrentar, Sí. y que a veces tiene mucha inconsistencia defensiva. Ahora, ¿hacia dónde lo están apuntando? A que sea el backup de Van Vliet, obviamente, que también pueda aparecer en su momento cuando sea necesario como un gran tirador, pero sobre todo como el disruptor defensivo. Es por ese lado que lo están buscando. Claro, el entrenador Ime Udoka al final no quiso sacrificar esa defensa para tratar de ayudar al crecimiento de Shepard y por eso le dieron un rol ya mucho más pequeño. Al Más final pequeño. terminó con solamente 654 minutos de juego durante toda la Exacto. temporada, que es muy poquito. Entonces no pudo desarrollarse. La idea es ver qué puede pasar esta temporada y si le van a dar más tiempo y más minutos, pero efectivamente lo difícil es que va a estar detrás de mucha gente. Claro. O sea, no solamente Fred VanVleet, Exacto, en la fila está larga, está larga, ahí está Amen Thompson. pero está joven. Está Aaron Holiday, o sea, bastantes personas que están ahí en los Rockets. Pero bueno, de pronto empieza a mostrar cosas interesantes en la pretemporada, en los entrenamientos y pueden darle algo de más de minutos. El otro jugador que tenemos en esta lista fue la selección número 8 del draft del año pasado. Lo seleccionaron los Timberwolves de Minnesota y es el jugador Ish. Rob Dillingham, un guardia. Este crack. Este es crack, también los números son bien pequeños, no son tan espectaculares como el de Richace, no, Richace, ¿no? Siempre se me olvida el nombre de ese man. Zachary Risacher, lo digo al revés, Risache. lo digo al revés. Risacher. Bueno, él es francés, Yes. Zachary Risacher. Risache. Ok, Zachary Risacher. Risache. Bueno, él tiene números mucho más espectaculares y también tuvo mucho más tiempo de juego, 73 partidos. Entonces, con Rob Dillingham, los números están de la siguiente forma: 4.5 puntos por partido, un rebote por juego y 2 asistencias por partido. Rob Dillingham en un equipo como Minnesota igual puede encajar bien, ¿o no, Miguel? Jugó bien cuando le dieron tiempo. El problema es que no siempre le dieron tiempo. Claro. Porque tuvo solo 6 noches en la que promedió 11.7 puntos, 5.7 asistencias y solo 2 pérdidas de balón. Pero esos números no se vieron reflejados a lo largo de la temporada porque no tuvo la cantidad de minutos deseada en todos los partidos. Claro. Es un jugador, a mí Rob Dillingham me parece que puede hacer una buena llave con Anthony Edwards. Sí, yo lo que siento por este lado es que sí hay mucha debilidad defensiva, o sea que tiene que mejorar a la hora de defender, sobre todo en la toma de decisiones, porque a veces se juega en la cancha temas que pueden complicar mucho al equipo, comete a veces, digamos que por el afán de creer que con habilidad va a ganar siempre, comete faltas que se pueden evitar. Entonces siento yo que desde que mejore esa defensa que está débil, yo creo que sí podría llegar a ser o cumplir ese rol para esta temporada que parece fuera llamado a ser como el sexto hombre, pero el explosivo. Ajá. El que entre a cambiar, que puede ser clave, creo yo, si mejora la defensa. Claro, era un equipo que también tiene una buena profundidad, tienen buenos jugadores ahí en Minnesota. Bueno, el otro jugador que tenemos es Cody Williams del Jazz de Utah, otro guardia. Este lo eligieron fue la selección número 10 de la primera ronda del Jazz. También números pequeños, 4.6 puntos por juego, 2.3 rebotes por partido y 1.2 asistencia por partido. Pero, ¿qué puede hacer Cody Williams en ese Jazz de Utah para mejorar, Miguel? El tema con Williams es que en un momento de la temporada Es el hermano. fue... Es el hermano de También, Jalen Williams, ¿no? sí, que juega en El Oklahoma. campeón, claro. Y que otros novatos en un momento de la temporada tomaron un rol más importante en el equipo. Le hablo de Isaiah Coller y de Kyle Filipowski. Okay. Ellos fueron, por momentos, fueron más importantes en Utah que el propio Williams. De acuerdo. Algo que fue importante para Cody Williams fue que esto le pasó como a Bronny James, que lo vamos a tener en esta lista, a Bronny James, el hijo de LeBron, es que en Summer League fue bien. O sea, a él lo mandaron, así como a Bronny, jugaba partidos con el Jazz, estaba en la banca, pero también jugó con el equipo filial del Jazz de Utah dentro de la G-League, que es la liga de desarrollo de la NBA. Y en la Liga de Desarrollo Cody Williams le fue bastante bien. Es un jugador que puede aportar, Luisca. Sí, de acuerdo. Ahora, yo solamente creo que, aparte de que sí, no le niego que aporte y demás, yo lo que sí creo es que tiene que mejorar, sí, como, es que no sé si es el porcentaje, no, mejorar el volumen del tiro desde afuera. Porque, claro, no todos los jugadores están llamados a que tengan un buen lanzamiento y demás, pero para ciertos momentos
el tiro exterior es clave. Clave, independientemente de la posición en la que usted esté en el equipo. Hay que mejorar el lado del volumen de tiro exterior. Creo que también se ve un poco falto de fuerza físicamente, ¿no? Como va llegando, pero es un defensor largo, es decir, es un buen cortador. Tiene sobre todo es muy llamado a eso, a cortar las jugadas del equipo rival, de cómo se atraviesa entre esas jugadas. Y las transiciones, me gusta mucho cómo hace esas transiciones, o lo que ha mostrado al menos. Yo lo que creo es que la presión le llega desde el apellido. Sí, no es fácil. De tener a usted a su hermano en el Oklahoma campeón, siendo estrella, nunca va a ser fácil, porque lo van a medir también con la vara familiar. Claro. Bueno, pues... Le ha pasado a otros, ¿no? Por ejemplo, a Curry. Exacto. También al mismo Juanca lo miden con a Steph Curry con mi hermano, sí. Pero no es un crack. Al campeón de tenis, Guerrero, de la familia Guerrero. Claro. Sí, a su hermano, usted con su campeón de tenis. Yo lo que pasa, soy campeón de ping-pong, por lo menos. No me diga. Por lo menos. Bueno, oiga, hablando del tema de la fortaleza de Cody Williams que señala Luis, que efectivamente, y es algo que él ya ha aceptado y que ha dicho, ok, necesito aumentar masa muscular y cuerpo. Masa muscular, sí. Porque soy muy delgado y ya está en un entrenamiento con nutrición para aumentar masa muscular y fuerza a su delgado cuerpo. Exacto, Entonces, es como yo, que la fuerza está en el interior. Claro. No se ve. Sí, verdad. Está todo por dentro. Dios mío, este muchacho es un zancudo. No, hombre, pero un zancudo del agua, un tipo de la natación. ¿Cómo no? Bueno, y finalmente, antes de la pausa, este es el que a mí más me gusta. Me gustó mucho el trabajo y cómo asumió, con qué carácter el ayudar a Giri y al resto del equipo, que es Matas Buzelis con los Bulls de Chicago. Me encanta Buzelis. Ese sí le tengo un cariño. Es que los Bulls me caen bien. Sí, desde siempre. Como los Rockets. Más como los Suns. Es más de buenas. Como los tiene Clippers. 37. Son 32 franquicias y es hincha de 31. No, mira, yo, para que quede claro, soy hincha de los Rockets. Pero sí, es que me gustan muchos jugadores. ¿Qué hago? No. O sea, usted le gusta el Real Madrid, entonces también le gusta el Barcelona porque no, pero mire, mal. No, me gusta el Real Madrid, pero por ejemplo me encanta su amigo Kavicha Kvaratskhelia del París. Pero no me gusta el París. ¿Sí me entiende? A mí me pasa lo mismo. Me encantan los Rockets, pero soy muy fan de la Melo Ball, de los Hornets, o de Hart de los Knicks. ¿Sí? Bueno. Tengo como mis amores. Pues Buzelis me gusta mucho. Creo que también la debilidad es, y se ha notado muchísimo en temas defensivos, pero sobre todo sabe que siento que a él le falta más allá de la fuerza, el físico. Una cosa es tener usted masa muscular y otra cosa es que usted aguante corriendo 4 horas. Yo siento que a él le falta ponerse a hacer cardio, salte el lazo, vaya a correr, porque ¿se acuerda de la época de Doncic en la que se le coloreaban los cachetes en 20 segundos? Sí. Por este lado. Siento que va así, como que deja todo muy rápido. No sé si es que le falta como mejorar su estamina, exactamente. Diría uno en los videojuegos. Exacto, como que falta sumarle más cardio, que no se vea, no sé si me estoy equivocando y solamente es la imagen, pero se ve muy cansado, porque tiene una muy buena visión del juego. Lo que ha mostrado es como divide muy bien la cancha, pero yo siento que se rompe muy rápido. De acuerdo, Matas Buzelis tiene un IQ grande de baloncesto, es bueno, es muy bueno. Sus números fueron 8.6 puntos por juego, 3.5 rebotes por partido y una asistencia por partido. Fue elegido fue la selección 11 de la primera ronda del draft por los Bulls de Chicago. Y es un jugador que en momentos determinantes de la temporada pasada, Miguel, sacó la cara y ayudó bastante. Y sabe que le destaco la mentalidad y la confianza en sus condiciones. Porque él ha dicho que siempre cree que puede seguir mejorando y que cree que puede llegar a ser el mejor jugador de la historia. Entonces, se tiene confianza. De acuerdo, se tiene confianza, es importante, y además lo mostró. Lo que les digo, fue en la recta final, luego del Juego de las Estrellas. Estaban los Bulls de Chicago 22-33, 22 victorias, 33 derrotas, y estaban muy mal, y ahí empezaron a darle más tiempo a Matas, ¿no? A Buzelis. Subió a tener 26.8 puntos por juego en la producción en ese momento, Matas, que ya esos son números jugador importante de NBA. O sea, por encima de 20 puntos ya estás siendo importante y relevante en tu equipo dentro de la NBA, y fueron números que llamaron mucho la atención de todos los directivos de los Bulls. Quedaron muy contentos con el trabajo de Matas, y no se me haría raro que en la próxima temporada le den más tiempo. A mí, para nada raro. A ver si coge físico, porque se ve atlético. Es que es la contradicción más rara, porque es que se ve atlético, usted lo ve y dice, pero luego va y salta y como que falta y choca y de pronto lo zarandean mucho, pero la apuesta está hecha por él con toda.
Bueno, hasta ahí estos primeros 5 que queríamos ponerle la lupa para que estén pendientes de ellos en la próxima temporada de la NBA. Son 10 jugadores de la NBA que entran a su segundo año, dejan de ser novatos y veremos si dan ese salto de calidad o se fríen ahí y quedan para la posteridad como un recuerdo que no pasó más de eso, un recuerdo. Están ustedes viendo y escuchando Deporte Universal en Caracol Radio y Radio Activa. ¿Qué tienen en común un rockero y un fanático de la información? El Deporte Universal. Recta final ya de Deporte Universal, edición jueves 11 de septiembre y lo hacemos este inicio del bloque con un par de noticias que tuvimos importantes en las últimas horas en nuestros deportes favoritos. Entre ellos, el tenis. Yes. En el tenis, esta es una noticia que tiene que ver con política, pero es muy relevante. Claro. Porque es el mejor jugador serbio de la historia. Estamos hablando de Novak Djokovic. Y para muchos, quítale el serbio. Para muchos, el mejor jugador de la historia en general. Sigue demostrando a sus 30 y póngale de años, ya casi llegando a los 40. Oiga, es menor que nosotros, que usted, perdón. ¿De verdad? Djokovic es menor que usted. Sí, más viejo que yo. El Sí, deporte, se a veces ve yo digo, cascado. el deporte que no es salud. El deporte te destroza. Porque yo los videojuegos sí lo mantiene uno joven. Porque vea que uno ve a Aaron Rodgers, yo tengo 41 años, Aaron Rodgers tiene 41 años. Djokovic tiene 38. Imagínese, y se ven, Ese man se ve de 50. el deporte no es salud. No me entiendo. El deporte es salud. El exceso no es salud. Está claro. Sí, pero porque yo sé por qué se ven todos más viejos que yo. 24 veces campeón de Grand Slam, acaba de subir al cuarto puesto con sus 38 años entre puros veinteañeros del ranking de la ATP, pues se fue de Serbia junto a su familia. Tuvo que salir del país, ya inscribió de hecho a sus hijos en una escuela, en un colegio en Grecia, y no es como que prefiera el clima mediterráneo ni temas fiscales, porque ya todos estaban diciendo, uy, claro, lo que está haciendo es engañando al fisco para llevarse plata. No, lo que pasa es que estaría huyendo desde una campaña de persecución política que le están armando a Nole, porque apoyó públicamente las protestas estudiantiles que han estremecido a Serbia pues desde finales del año pasado. Hay estudiantes serbios que están protestando y pues durante muchos años Djokovic no ha sido solamente una estrella del tenis para los serbios, es un símbolo nacional, es un embajador deportivo, cultural, que está respetado en todos los rincones del país, pero todo se empezó, digamos que a mezclar un poco o a partir en la balanza cuando se atrevió a alzar la voz en un momento pues muy delicado a nivel político. Y es que fue que tras el colapso de una marquesina en una estación de tren en Novi Sad, en Serbia, un trágico accidente que además dejó a 16 muertos, miles de estudiantes salieron a las calles a exigir, culpando la corrupción institucional de lo que estaba pasando, exigiendo reformas y demás, pues Djokovic no fue como que se quedara aparte. En redes sociales salió a decir: estoy de acuerdo con los manifestantes. Le abro comillas. Como alguien que cree profundamente en el poder de la juventud y su deseo de un futuro mejor, creo que es importante que sus voces se escuchen. Desde ahí, parece que le armaron persecución política a Nole, caso que lo lleva a tomar la decisión de nos vamos a vivir a Grecia. Claro, porque esos mensajes de Nole se sintieron dentro del gobierno actual serbio como un ataque hacia el gobierno. Entonces, claro, y lo tildaron de falso patriota, de exacto, de rebelde contra los colores de la bandera, bueno. Exacto, entonces llega un punto ya cuando tú tienes hijos, es como, entonces ¿saben qué? Cojan su país y hagan lo que se les dé la gana, yo me voy. Porque pues los medios los tienen toda la plata del mundo. Además, acuérdese que se hizo todavía más evidente porque no sé si recuerdan que cuando ganó en el Abierto de Australia, en el Australian Open, salió con una camiseta que ponía, o un saco, no me acuerdo, pero que decía, los estudiantes son campeones. Entonces como que desde ahí empezaron ya vas a empezar a hablar, tú juega tenis. Exacto. Entonces dividió la balanza y hay muchos que empezaron a tildarlo pues de lo peor. Ok. Bueno, entonces se va Novak Djokovic, se va para Grecia, ¿no? Para Grecia, ya inscribió a sus hijos en colegios de allá, se va a la tierra de Zeus. Sabroso. Bueno, también tenemos noticia con los eSports, que hoy Miguel se comprometió con los eSports, dijo, yo quiero hablar voy a empezar a aprender de eSports y voy a hablar de videojuegos. Y la primera noticia que os va a contar es que tenemos Selección Colombia de eFútbol. ¿Cómo les va con eFútbol? Yo lo he jugado un par de veces y la verdad mal. Soy muy malo. Bueno, ¿qué pasó con el eFútbol? La Federación Colombiana de Fútbol durante las últimas 2 semanas aproximadamente venía desarrollando un torneo nacional para conformar la Selección Colombia de eFútbol, que va a participar por un cupo en el Mundial de este juego. Okay. Entonces, en móvil era a nivel individual, el ganador fue Camilo Andrés Gómez, y en consola era por parejas.
Ganaron Sergio Cabrera y Fabián Galindo. Ellos van a representar a Colombia no es como eliminatorias de fútbol que vivimos hace poco que juegan Conmebol, sino son torneos regionales, entonces digamos es toda América. Por grupos, van a tener ahí diferentes duelos, diferentes partidos y esos torneos clasificatorios van a dar cupo al Mundial de Arabia Saudí que se disputará en diciembre. Ok, esto para que los que todavía no están tan metidos, pero en su vida han escuchado el Pro Evolution Soccer o el Winning Eleven, el eFootball es lo que terminó... La evolución de lo que era el PES. El PES. ¿No? El PES terminó siendo un eFootball, ya PES como marca no existe, ni el Winning Eleven es eFootball, es pensado más en el tema de los eSports. Y chévere porque al final ya nosotros les hemos dado la noticia que en Colombia ya es oficial el tema de que es considerado un deporte por el Congreso de la República, el tema de los esports, y ya con ese aval del Congreso y de las leyes que empieza a proteger a los deportistas o a los atletas electrónicos colombianos, pues obviamente ya sitios tan importantes como la Federación de Fútbol Colombiana, pues también dicen, no, hay que meternos también en los esports y empezamos a sacar ya equipos y jugadores y a patrocinar y acompañar a jugadores que nos representen en el tema de los esports. Y ojo que este mundial es de FIFA, este mundial también, o sea, tiene el aval de FIFA, serán 12 clasificados, 12 selecciones que estarán en el mundial de Arabia Saudí, tanto en consola como en móvil. Bueno, ahí está, entonces tenemos ya selección de eFootball que va a representar a Colombia en el Mundial. Y antes de hablar de los otros 5 jugadores que nos quedan de nuestra lista de los 10 que queríamos mencionarles, de esos jugadores de la NBA que entran a su segundo año y podrían despuntar en este año, vamos a contarles una noticia que vi hoy del mecánico, tal vez, yo creo que este más se volvió el mecánico más famoso de la Fórmula 1. Que era el mecánico de Max Verstappen, Callum Nicholas, que era el afrodescendiente, mecánico del equipo Red Bull, de rastas, era muy fácil de reconocerlo porque era más gigante, y él lo empezaron a en la transmisión siempre lo ponchaban las transmisiones y le hicieron muchas entrevistas, ha estado en documentales, o sea, el tipo se volvió súper famoso dentro de la Fórmula 1. Él se retiró ya de ser mecánico de la Fórmula 1. Esta temporada él ya no estaba, la temporada anterior fue su última temporada. Y en el error que cometieron esta semana los mecánicos de McLaren con Lando Norris, que no le apretaron bien esas tuercas para el neumático izquierdo que le hizo perder la posición con Oscar Piastri, pues mucha gente en redes sociales empezó a tirarle hate al mecánico que estaba en esa llanta y que la pistola no le funcionó. Y muchos diciendo, más o menos haciéndole el chiste de Latinoamérica de viven en un country, ¿no? Viven en un country. Exacto, ganas no sé cuánta plata y no puedes meter una pinche pistola en una llanta y va a apretar bien. Entonces decían como te ganas $350,000 al año y no eres capaz de simplemente espichar el botón que el tenías una misión. Y entonces este man ya se emberracó, Callum Nicholas, y salió a retuitear ese mensaje de la persona que escribió eso y dijo, ustedes son muy tontos, o sea, dice mañana que no tienen ni idea. Un mecánico, y aquí nos enteramos de eso, yo no lo sabía, un mecánico de la Fórmula 1 en promedio anual se gana $75,000. No, es que sí me equivoqué de carrera. Es muy bajito. No, pero es muy bajito. Pero... ¿Cuánto? Max Verstappen si te se gana... saco no. Max Verstappen se gana $32 millones de dólares. Exacto, para mejor dicho, para la actividad que haces en el lugar en el que estás es demasiado bajo. Y la gente creía que se ganaban $475,000. 500,000. O sea, no. Y se gana el tipo, no se ganan eso. No es nada. Comparado de verdad, en lo que se están moviendo, en la industria en la que están, no es nada. Los novatos, los que acaban de entrar, se pueden ganar $60,000 al año. Los que son más experimentados pueden ganarse $85,000, $90,000. Está muy mal, ¿no? O sea, la diferencia es mucha. ¿Cuánto es? A ver. Vamos a ver, ¿qué quiere? Diga. Divídame en 12.81.000. En $81,000. Dice, el salario medio técnico de Fórmula 1 ronda los $81,000. ¿81,000 entre cuánto? Entre 12. Para saber el mes, para saber el pago mensual. 6,750. Se ganan $6,750. Que ojo, si uno dice en Colombia eso es un platal. O sea, en Colombia eso se está ganando pues es que se está ganando 24 millones de pesos. Más. O sea, acá viven como ricos. Pero no acuérdense viven que en Colombia. ellos no viven en Colombia, exacto. Ellos viven en Mónaco, viven en el Reino Unido. O sea, el mensaje es,
retírese y véngase para acá. Más bien, sí. O ponga su Trabaje base. 6 meses. Ponga su base Colombia, gana esos Exacto. dólares y se viene a vivir a Y Colombia. a eso tiene que descontarle salud y pensión. Claro. Sí, exacto. Exacto, Los exacto. aportes. Los aportes, bueno. Bueno, ahí está. Esto sí es más a manera de chisme de saber cuánto se ganaban los mecánicos de Fórmula 1, que yo no sabía, la verdad, y me enteré hoy Y, por sé lo que, que... y claro, que y es que sé que hay muchos que deben pensar como yo que se ganaban un resto. Que se ganan un resto Pues también. un resto que sigue siendo, pero me refiero, comparado Mucho a lo que más. gana, exacto, comparado a lo que se ganan todos los que se mueven en la misma industria. De acuerdo. Bueno, hablemos de los últimos 5 jugadores a los que les vamos a poner la lupa para la próxima temporada en su segundo año. Kelly Ware es el otro del Heat de Miami, jugador centro. Elegido fue la selección número 15, la 15ª de la primera ronda del draft la temporada pasada por el Heat de Miami. Buenos números. Muy buenos En su números. primera temporada tuvo 9.3 puntos por juego, 7.4 rebotes por juego, muy bien, y 1.1 bloqueos por juego, porque su fortaleza es la parte defensiva. En el Heat de Miami, me parece, Miguel, es un jugador que puede aportar. Al punto que hizo parte del segundo equipo ideal de novatos. Entonces lo que demuestra su buen rendimiento, que fue titular en 36 de los últimos 38 partidos. Entonces logró doble cada 36 minutos. No, los números son muy buenos y de cara al futuro con Miami. De acuerdo. Y ese jugador en un Heat de Miami que se quedó, perdió a su ficha principal, que era Jimmy Butler, y ahora tienen que empezar a reconstruir y ver quiénes van a sacar la cara y a empujar ese equipo hacia adelante. Creo que Kelly Ware es un jugador que puede estar ahí. Yo creo que puede ser un titular junto a Adebayo, importantísimo. Me encanta que a pesar de su tamaño, porque no es el más alto ni el más, es muy buen tirador, muy buen tirador. Me gusta, usted hablaba de su potencia defensiva, me gusta cómo protege el aro, me encanta cómo se hace debajo del aro, cómo lucha en cada jugada. Y algo que de todos los que hemos hablado, digamos que el que más destaca es él, es un gran reboteador. Como mueve el balón, está muy bien. Y yo creo que, de hecho, lo están ya enfocando como un potencial all defense. Exacto. Es un jugador que podría ser importantísimo en el juego defensivo en el futuro de la NBA. Veremos cómo le va con el Heat de Miami en esta temporada. Aquí llegamos a otro que ha sido también muy importante, muy relevante, y es Jared McCain, guardia de los 76ers de Filadelfia, elegido en la 16ª selección de la primera ronda del draft por Filadelfia. Los números grandes, como el primero que hicimos, que fue el francés Zachary Guisacha. Este Jared McCain ha hecho algo parecido. En su primera temporada tuvo 15.3 puntos por juego, que ya es alto, 2.4 rebotes por partido y 2.6 asistencia. Jared McCain, otro jugador que un equipo como los 76ers, que está tratando de empezar una reestructuración, puede usar en ese intento, ¿no? Al lado de Maxey, por ejemplo, es muy buen tirador. O sea, yo lo pongo entre, de verdad, tirador élite. O sea, puntería y como lanza, brutal. Ahora, el tema de las lesiones son las que me preocupan, porque él se lesionó un menisco. Y ese menisco dicen que una vez le meten serrucho no vuelve a ser el mismo. Entonces, si saben cuidarlo entre paños, protegerlo, como dije ahorita, arroparlo, yo siento titular, si se recupera bien y demás, junto a Max y el equipo para lo que necesita, lo que usted dice, vital. Claro, ¿cómo va Jared McCain, Miguel? Yo creo que su rendimiento también ha hecho pensar mucho al resto de equipos con respecto a las decisiones que tomaron en el draft. Sí. Porque fue pick 16. O sea, 15 equipos dejaron pasar por delante a McCain. Claro. Llegó a los Sixers y empezó a rendir. Lástima ese problema físico, pero vamos a ver qué pasa en su segunda temporada con Filadelfia. De acuerdo. Aquí llega el que llamaron el que estaba, ¿cómo se dice eso cuando aparece una sorpresa que nadie veía venir? ¿Revelación? La revelación, puede ser, sí, esa puede ser una palabra. La revelación del año pasado fue Jalen Wells, de los Grizzlies de Memphis. Fue elegido en la segunda ronda del draft por los Grizzlies, en la posición número 39. O sea, ahí sí que muchos, todos los equipos lo dejaron pasar. Incluso los Grizzlies lo dejaron pasar en la primera selección. Y terminó el gallo tapado. El gallo. No. El gallo tapado. Este era el gallo tapado. Porque cuando ya empezó a jugar,
empezó a hacerse unos números impresionantes. En esa temporada tuvo 10.4 puntos por juego, 3.4 rebotes por juego y 1.7 puntos por asistencias por juego. Los números de Jalen Wells no se veían venir y terminó sorprendiendo incluso a los mismos Grizzlies de Memphis. No, es que se metió en el All Rookie en el First Team. Exacto. Hizo... Pues mire, terminó tercero en cuanto a minutos totales entre los novatos. Fue cuarto en puntos, 14º en rebotes y 9º en asistencias. Fue titular en 74 partidos, entonces fue una pieza importante para su equipo. Fue muy importante. 74 partidos es un resto. O sea, fue el que más juegos tuvo. Sí. Porque Risacher tuvo 73. O sea, este man fue el que más jugó de los novatos y estaba en la selección 39 en la segunda ronda. Quinton Post en los Golden State Warriors, elegido en la selección 52 también de la segunda ronda, por allá lejos, y también aportó en algún momento a los Warriors. 8.1 puntos por juego, 3.5 rebotes por partido y 1.3 asistencias por juego, Miguel. El tema es que en los momentos decisivos, ya cuando se acerca la postemporada, cuando empiezan los playoffs, Steve Kerr se va con los suyos, con los veteranos, entonces ahí perdió un poco de campo en el equipo. Y finalmente, ya para irnos, Bronny James, Los Ángeles Lakers. Bronny es guardia, tiene muchos jugadores por delante en Los Ángeles Lakers, es muy difícil que compita ahí para ganarse un puesto en la alineación titular, pero ya pasó lo más difícil, que era la primera temporada, el señalamiento de todos de no es igual a LeBron, es más malo, no respalda el apellido. Ya pasó ese terremoto y creo que esta temporada va a poder concentrarse en ser mejor, porque bueno, los números fueron pues muy poquitos, es que no jugó casi. No jugó. 2.4 puntos por juego, 0.7 rebotes por partido y 0.8 asistencias por partido. Muy poco tiempo. En la G League no fue mal. En la G League le fue Terminó bien. jugando más allí. Sí, jugó en la G League, la Liga de Desarrollo, para darle más tiempo, y no estuvo mal. 14.3 puntos por juego, 24.3 de MPG. ¿Cuál es? Me olvidé esa estadística. MPG, voy a buscar. Yaka. Pero bueno, Bronny James es un jugador que puede generar minutos por juego ya. Es un jugador que puede, si se sacude el tema del apellido, puede empezar a destacar. ¿Cómo lo ve Miguel a Bronny? Vamos a ver qué pasa en su segunda temporada. Es que es eso, tenía mucha presión. Lo que hablábamos de Williams, el apellido, la familia, que lo comparen. A él lo van a comparar con el papá. Pues. Es muy difícil. Un poquito de presión también le montaron a Bronny. Difícil. Bueno, veremos si logra estar más presente en la NBA, no tanto en la G League, y acompañar a su padre en algún momento y jugar más dentro de los Lakers, que no va a ser fácil. Sería bello. Que no va a ser fácil porque tiene mucha gente por delante peleándole por la misma posición. Son de algunos de los jugadores que les recomendamos sigan en esta segunda temporada de la NBA, en su segunda, la de ellos, de la NBA, que inicia ya a finales de octubre. Estamos cada vez más cerca. Soy Juan Camilo Ortiz, Luis Carlos Guerrero, Miguel Prieto. Hoy un equipo de dirección de cámaras poderoso, esto cada vez más grande. Diego Suárez, Carolina Mausa, María de Los Ángeles. Los acompañamos en esto que es Deporte Universal en Caracol Radio Redactiva. Mañana nos encontramos de nuevo a las 10 de la noche. Chao, chao. Deporte Universal, el único espacio donde le puedo llevar la contraria a mis papás.